Bueno, nuevamente bienvenidos. El curso va a desarrollar química, profesor, y el tema es unidades químicas de masa. Bueno, ya saben quién soy, ya sabemos el aula en el que estamos, ¿no? Entonces iniciemos, a ver, iniciemos. Nos vamos con todo, profesor. A ver, ¿sabías qué tan grande es el número de Avogadro? Mira, si pudieras viajar a la velocidad más alta posible, que es la velocidad de luz, ¿cuánto es? Bueno, es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, o su equivalente que es ahí, ¿no? 300.000 kilómetros por segundo. Diga, profesor, dice, ¿no? Te tomaría alrededor de cuánto? De 62.000 millones de años recorrer el número de Avogadro en kilómetros, ¿no? Es un número grande, profesor, es un número grande, es un número recontra grande, profesor. Profesor, ese número solo tiene sentido para qué? Para números pequeños, ¿no? ¿Qué números pequeños, no? Entonces, tienes que memorizar el número. Tienes que memorizar el número, ¿no? El número de Avogadro, ¿cuánto es equivalente a 6,022 por 10 a la 23, profesor? Vamos a ver, profesor. ¿Qué se entiende por unidades químicas de masa, profesor? ¿Qué hablamos cuando hablamos de unidad química de masa? Como vieron en la parte inicial del video, ¿cuánto yo peso? 60 kilos. ¿Cuánto pesa un barco? 2 toneladas. Entonces, automáticamente nosotros, ¿qué hacemos? Le estamos dando una unidad a la masa que estamos representando. ¿Por qué lo represento como toneladas? Porque es grande. ¿Por qué lo represento como kilogramos o como kilos? Porque es un cuerpo mediano. ¿Cuánto pesa un alfiler? No lo vas a dar en qué, en kilogramos ni en toneladas. ¿Cómo le vas a dar? En gramos. Entonces, cada sustancia existe un tipo de medida, por si acaso. Pues acá también, profesor. Unidad química dice, no, consiste en el estudio de unidades químicas que expresan que, o sea, la cantidad de materia para sustancias químicas como elementos y compuestos, como elementos y compuestos, ¿no? Claro, profesor. Que se pueden ver qué cosa, cantidades de materia y sustancias, ¿no? Totalmente sencillo, profesor, ¿no? Nos permite, o sea, hacer cálculos de masa de cantidades de átomos o moléculas en composición de la siguiente sustancia. Claro, pues está sencillo, ¿no? Ahora, profesor, vamos a ver la unidad de masa atómica. ¿A qué se refiere con unidad de masa atómica, también conocido como la UMA? Es una unidad de masa que permite expresar la masa de cualquier materia nanoscópica, como átomo. Nano, no es macro por si acaso, ¿eh? Es nano, 10 a la menos 9, como átomo, molécula, protones, neutrones, entre otros, profesor. ¿De dónde se obtiene? ¿Cuál es el patrón? Son clásicas en admisión, por si acaso, las teóricas. Las teóricas, donde la mayoría se equivoca. Por si acaso, donde el alumno más se equivoca son en las teóricas. ¿Por qué? Por no estar haciendo la teoría. Se distrae cada vez que tiene la teoría. ¿Cuál es el patrón, profesor? La masa del carbono 12. La masa del carbono, ese es el átomo patrón. ¿Por qué se escogió el átomo? Porque es estándar, profesor, es más trabajable. Entonces, profesor, vamos a elegir la masa del carbono número 12, ¿para qué? Para que sea igual a 1. La 12ª parte de la masa del carbono 12, ¿cuánto equivale? Una UMA. ¿Cuánto vale una UMA? 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Claro, profesor, ¿no? La 12ª parte de la masa del carbono 12 es una UMA. Tenemos acá los valores, mira, vean. Unidad de masa, UMAS. ¿Cuánto vale una UMA? 1,66 por 10 a la menos 24. Entonces, hasta el momento tienes que ver qué cosa, el valor. La unidad de masa atómica, la referencia es el átomo de carbono 12. Y de ahí hemos sacado la masa. ¿Cuánto vale una UMA? 1,66 por 10 a la menos 24 gramitos. O pues lo queremos en kilogramos. 1,6 por 10 a la menos 27 kilogramos. Muchas veces en admisión colocan esto. Una UMA equivale a 1,6 por 10 a la menos 24 kilogramos. Y a veces algunos se emociona y marca barrero, no. Tienes que tener presente las unidades. Es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos o 10 a la menos 27 kilogramos. Ten mucho cuidado con las unidades. Muchos se equivocan en las unidades. Profesor, yo sabía que era 24, pero puede ser 27, pero depende de las unidades.
Vamos a tener una mol, ¿no? Que es lo que hablaba el video también. Es la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades estructurales como átomos, iones, moléculas, electrones, etc., como átomos que están contenidos en 12 gramos ¿de qué? De carbono 12. Esta cantidad se le conoce como el número de Avogadro, ¿no? Se le representa como N sub 0 o N sub A. Sencillo, profesor. ¿Cuánto vale? Ya lo hemos visto. 6,022 por 10 a la 23 unidades estructurales. Por ejemplo, un átomo de helio. Una mol de átomo de helio. Una mola, ¿cuánto tiene? 6,022 por 23. Entonces va a ser simplemente, veamos mira que gente ejemplo, ¿no? 6 por 10 a la 23 átomos de helio. Otro ejemplo, profesor. Una mol de moléculas de agua. Una mol de moléculas de agua. Ya, profesor, tengo una mol de moléculas de agua. ¿Cuánto contiene? 6 por 10 a la 23 moléculas de agua, profesor. 5 moles de moléculas de agua, profesor. ¿Cuánto contiene? 30 por 10 a la 23 moléculas de agua. Totalmente sencillo, ¿no? Totalmente sencillo. Pasamos a la masa atómica. Hasta el momento tú tienes que saber cuánto vale una UMA, de dónde se obtiene una UMA y cuánto vale una mol. Pasamos a la masa atómica. Algunos aún lo llaman peso atómico. ¿Es el resultado de qué? Del promedio ponderado entre las masas isotópicas con sus respectivas abundancias. Dice, para el cálculo rápido se trabaja con valores enteros, obteniéndose la masa atómica aproximada. La masa que va en la tabla periódica se obtiene de esta manera. Recuerda que todos los elementos, ¿qué cosa tienen? Isótopos, profesor. Entonces, en la tabla periódica, ¿la masa de quién coloco? Por ejemplo, el hidrógeno tiene 3 isótopos. Cada uno tiene una masa totalmente diferente. ¿Qué masa voy a colocar en la tabla periódica? La masa promedio, un promedio ponderado. Donde A me representa el número de masa y A el porcentaje de abundancia. Profesor, comencemos ahora. Masa molecular, llamada también peso molecular. Indica la masa de una sustancia en UMA. Por ejemplo, determina la masa de una molécula de etano. C2H2O4. A ver, veamos. Datos. Estos siempre son datos, por si acaso. Estos siempre son datos. Y están en UMA, están en UMA, mira. Sería 2 por 12. ¿Por qué? Porque hay 2 carbonos, profesor. Más 2 por 1. ¿Por qué? Porque hay 2 hidrógenos y su masa vale ¿cuánto? 1. Más 4 por 16. También sencillo, ¿no? ¿Cuánto vale su masa, profesor? 90 ohms. Ahora, ¿cómo calculamos el número de moles? Mira esa parte. Fórmula. La masa en gramos entre su masa molecular. También entender, ¿no? Que el número de entidades elementales aquí es igual. El número de moles por el número de Avogadro. Pero no entiendo, ¿no? Pero aquí hay una fórmula general. Esta es la fórmula que tienes que memorizarte, ¿no? El número de moles aquí es igual a la masa entre su masa atómica, ¿no? El número de partículas entre el número de Avogadro. Solamente el número de Avogadro. Totalmente sencillo, no totalmente sencillo. Totalmente sencillo, totalmente sencillo. Entonces, pues podemos ver un pequeño ejemplito. Mira el ejemplo, profesor. Antes de pasar el ejemplito, vamos a disipar alguna. Si tienen alguna duda, pregunten con confianza, ¿no? Recuerda, si tienes entre comillas un poco de vergüenza, manda el privado nada más, manda el privado y listo, a ver. Manda al privado nada más, ¿no? Recuerda que va a empezar, bueno, para la siguiente semana van a tener que encender sus cámaras, a menos que no tengan cámara, ¿no? Si no tienen cámaras, me mandan un mensaje por el WhatsApp, profesor, no tengo cámara, entonces yo voy a saber y te voy a dejar ingresar, ¿no? En caso que los que tengan cámaras, eso sí, ¿no? Tienes que encender tu cámara, ¿no? La siguiente semana todos con sus cámaras encendidas, toditos con sus cámaras encendidas, todos, los que tienen. Ya los que no tienen, ya pues. Profesor, entonces, haciendo un pequeño resumen, miren, haciendo un pequeño resumen. Una UMA. Para que nunca te olvides. Una UMA es la unidad de masa atómica. ¿Para qué nos sirve? Para representar la masa de ¿quién? De los átomos, profesor.
¿Y cómo se obtiene este UMA? ¿De dónde sale? Como has visto hace un momento, de la masa del isótopo de carbono 12, ¿entre cuánto? Entre 12. Así se obtiene. Una UMA es la 12ª parte ¿de quién? De la masa isotópica del carbono 12. Profesor, ¿cuánto vale? 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Eso tiene que estar en tu disco duro. Ya está en tu disco duro, ya, bien, profesor. Bien, está bien, está en tu disco duro. Ahora, profesor, una mol. Una mol, ¿cuánto vale, profesor? 6 por 10 a la 23. Ya, profesor. Por si acaso, algo que también... ¿De dónde se obtiene ese valor? Si tú pones 1,6 por 6 por 10 a la menos 24 y lo divides entre 1, o le pones de cabeza nada más, son equivalentes por si acaso. Este es equivalente a 1 entre cuánto? 1,66, por curiosidad nada más, ¿no? Ahí sí se obtiene. Ya, profesor. Entonces, eso es lo que yo tengo hasta el momento. ¿Qué más, profesor? También hemos hablado de masa molar. Entonces, vamos a hablar de masa molar, masa fórmula. Por ejemplo, vamos a calcular qué cosa, la masa de quién? Del metano, y acá también, profesor, del cloruro de sodio. Compuesto covalente, compuesto iónico. Mira, mira acá, mira, mira, no te me pierdas, no te me pierdas. Mira. El sodio, profesor, vale 23, ¿ya? Dato. Y UMAS. Y acá comienza la parte bonita. Acá comienza la parte bonita. Acá los alumnos se pierden. Cada uno se pierde, generalmente. 35 UMAS, señores, UMAS. Y acá, profesor, carbono vale, ¿qué cosa? 12 UMA. Y que hidrógeno vale un UMA. UMA. Ya, mira, mira, mira. ¿Cómo yo calculo su masa de este compuesto? ¿Cuántos carbonos tengo? Yo tengo un solo carbono, escribo el 1. ¿Cuánto vale la masa de ese carbono? Mira, mira acá. 12. Tengo 4 hidrógenos, escribes el 4. ¿Cuánto vale cada uno? Un UMA. ¿Cuánto vale? 16 UMAS. No gramos, 16 UMAS, ¿ah? Ten mucho cuidado acá. Compuesto iónico. Él no tiene moléculas, tiene unidad de fórmula. Pues se calcula igualito. Se calcula igualito. Un sodio. ¿Cuánto vale, señor sodio? A ver, sodio, ¿cuánto vale? Vale 23. Ya, señor sodio. A ver, señor cloro, ¿cuánto vale cloro? Cloro vale 35, dice. Bueno, 35,5, ¿no? 0,5. El cloro vale, por 35,5, por y suma, a ver. 23 más 35,5, por ¿cuánto sería? 58,5. 58,5. ¿Qué cosa? UMAS. Pero en los problemas no se trabaja con UMAS. En los problemas, ¿cómo se trabaja? En gramos. Los datos de examen de emisión a veces lo colocan así, ¿no? En UMAS, en UMAS, en UMAS, en UMAS. Así están los datos, este dato. Es más, a mí esto toca así. Pero en UMAS no se trabaja, pues tenemos que trabajar en gramos. Entonces te doy un trucazo ahí. Cuando tú ves UMAS y lo quieres pasar a gramos, ¿qué haces? Así, ¿no? Nadie se ve, nadie se ve, ¿no? Así es, disimuladamente así, lo borras. No me gusta UMAS, no me gusta UMAS. Entonces, ¿qué haces? Lo colocas gramos. Y listo. Y ya lo trabajan de manera. Recuerden, los problemas muchas veces te colocan en UMAS. Entonces, ¿tú qué haces? Sin que nadie se dé cuenta, a ver, sin que nadie se dé cuenta, o sea, sin que nadie se dé cuenta, yo borro las UMAS y coloco en gramos. Pero ten mucho cuidado. ¿Por qué? Eso es de manera práctica, porque muchas veces te equivocas. Tú, por si acaso, un UMA es totalmente diferente a ¿qué? A un gramo. ¿Por qué, profesor? ¿Cuánto vale un UMA? 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Solo que de manera práctica, ¿qué se hace? Se le colocaban. ¿Por qué? ¿Por qué de manera práctica? Porque teóricamente estarías haciendo esto, mira. Bueno, en los problemas, si te datos se dan en UMA, tú colócalo en gramo nada más. Teóricamente, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Por ejemplo, acá salen 16 gigosas, UMAS.
El problema no se trabaja en UMA, el problema se trabaja en mole por gramos. Entonces tú colocas, ¿no? Colocas una mol. Profesor. ¿Y cuánto vale una mol? 6 por 10 a la 23, ¿no? Y listo, ¿no? Y se van a cancelar. Como te mencioné, 1,6 por 10 a la menos 24 por 6 por 10 a la 23, ¿cuánto tiene que dar? La unidad. Entonces, por eso, ¿no? Prácticamente al humo le multiplicas por esto de acá y se van a cancelar. Y eso que te sale mejor en gramos, ¿no? Entonces, por eso, de manera práctica, tú dices, ¿no? Profesor, de manera práctica, eso de acá me sale en UMAS. Eso de acá me sale en UMAS, profesor. Pero yo no lo quiero en UMAS, yo lo quiero en gramos. Entonces, ¿qué haces? Lo borras y colocas en gramos. Pero teniendo en cuenta que un gramo es totalmente diferente a ¿qué? A un UMAS. En presente eso, ¿no? Y listo, lo demás es más sencillo, ¿no? Lo demás es sencillo, ¿no? Lo demás es sencillo. Entonces, a ver, continuemos, a ver, continuemos. De nuevo compartimos la pantallita, profesor. A ver, ¿dónde estás? Ven acá, ven a mí. Vienes a mí, lo dice. Tenemos la formulita, profesor, tenemos la formulita. Mira, mira. La fórmula que tú tienes que memorizar te sale en amarillo. Es más, en química, en la tarea tienes que colocar esa fórmula. Tienes que colocar esa fórmula. Te estoy avisando, te estoy avisando. 5 puntos menos si no veo eso de ahí, ¿no? Pero si alguien no me lo coloca, simplemente 5 puntos menos de tu tarea, ¿no? Y en química, algunos van bien, algunos van, ¿no? Algunos me representan una tarea con muchos errores. A los muchos errores suma no colocar eso, 5 puntos menos. Recuerda, tienes que colocar ese pequeño detalle, ¿no? Lo que sea de amarillo, lo que sea de amarillo, lo que sea de amarillo, lo que sea de amarillo. Número de moles igual masa entre la masa molar y número de partículas entre el número de Avogadro, profesor. Ahora sí comenzamos en la parte práctica, un par de ejemplos. Primero vamos a ver la primera fórmula de la masa promedio. Dice el magnesio, señor. Lo que tomas es un magnesol, a ver. A ver, tú que tomas tu magnesol, a ver. Dice presenta dos isótopos, cuyo número de masa es 24 y 26. Entonces, profesor, dice, sus porcentajes de abundancia son respectivamente 84 y 16. Recuerda, es multiplicar masa por abundancia, nada más fórmula, profesor, fórmula, directo. Magnesio tiene dos isótopos. Magnesio 1224 con 84% de abundancia y magnesio 1226 con 16% de abundancia. Profesor, ¿cuál es la masa que va en la tabla periódica? La masa del promedio ponderado, profesor. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Masa por abundancia. ¿Cuánto es la masa, profesor? Por su abundancia. Listo, profesor. Más la masa por la abundancia, profesor. ¿Sobre cuánto, profesor? Sobre la suma de las abundancias, que prácticamente te va a dar ¿cuánto? Al 100%. ¿No? Sencillo si te percatas, si te percatas. Masa por abundancia, profesor. Entre la suma de las abundancias. Entonces, ¿cuál es la masa? 34,32 por... No, UMAS. Profesor, ¿qué pasa si en el problema me lo piden en gramos? Borro la UMA sin que nadie se dé cuenta y yo lo convierto en gramos. Pero sabes que no son iguales, ¿ah? Sabes que no son iguales. Tienen presente ese detalle, ¿no? Mira acá. Otro problemita, ¿no? Se pone interesante la cosa. Se pone interesante, profesor. Se pone interesante. Mira acá. Se tiene 32,721, profesor. ¿Qué más, profesor? Átomos de litio, a ver. Para lo que están loquitos, a ver. Profesor, ahí tenemos el átomo de litio, entonces. ¿Qué más, profesor? ¿Cuál será la masa expresada en gramos? Dice, ¿no? La fórmula. Esta, señores, la fórmula, señores, la fórmula que te acabo de mencionar, que tienes que tener presente, profesor, la fórmula que tienes que tener presente. Esa formulita me dice, el número de moles es igual a la masa entre la masa atómica, la masa molar, profesor, es igual al número de partículas entre el número de Avogadro. Número de Avogadro siempre va a ser 6 por 10 a la 23. Entonces, colocamos la masa que no conocemos. ¿Y cuánto vale la masa atómica de litio? Datos, 7. Profesor, es 7 UMAS. Ya te dije.
Si aparece U más, tú lo borras, sí, nomás disimuladamente, porque nadie se dio cuenta y coloca qué cosa. Gramos. La masa de litio son 7 U más en presente. Pero, ¿qué te dije? Le vas a borrar y ¿qué vas a colocar? Gramos. Nada más, profesor, nada más. Entonces, profesor, número de partículas, dato. ¿Cuánto número de partículas, profesor? 10, no, 32, 7, ¿cómo se llama? 21 por 10 a la 23. Profesor, ¿cuánto vale su número de Avogadro? 6. Bueno, de manera práctica, así siempre tú trabajas simplemente como ¿cuánto, profesor? Como 6 por 10 a la 23, ¿no? Nada más, no, nada más, nada más. Entonces, profesor, ya entendería cuánto, 38, ¿no? A ver, profesor, pasamos al problema número 3. Pasamos al problema número 3. Pasamos al problema número 3. ¿A qué me dice? A ver. Ya nuevo la formulita, dicen. ¿Cuántos gramos de vanadio están contenidos en 23,075 por 3 átomos de elemento? Entonces, profesor, lo primero que tenemos aquí, ¿qué cosa, profesor? Fórmula, profesor, fórmula. La masa que yo no conozco. ¿Cuánto vale su peso atómico, su masa atómica? Profesor, ¿cuánto vale su peso de masa atómica? 51, no, claro, 51. Pero recuerda, vale 51, ¿qué cosa? U más. Claro, pues vale 51 U más. Vale 51 U más, claro, profesor. Entonces lo reemplazo nada más y ya tendría la respuesta, ¿no? Ya tendría la respuesta. 195,42 gramos, ¿no? Entonces volvemos a la parte práctica, ¿no? Volvemos a la parte práctica, ¿no? Volvemos en la parte práctica. A ver, dice. 2. ¿Cuántas mol, o cuántas mol de magnesio hay en 1,2 kilogramos? Kilogramos, ¿no? Claro, hay 2 kilogramos. Entonces comencemos a ver y borramos, ¿no? Borramos, a ver. Borro la pizarra, borro la pizarra. Ahí dice, a ver, pregunta número 2. ¿Cuántas mol de magnesio hay en 1, kilogramos de qué, profesor? De dicho elemento, ¿no? Está pidiendo el número y me da 24, ¿no? Ahí dice. Bueno, profesor, te pide el número de moles que están presentes en cuánto, en 1,24. Ahora, tú tienes que correr eso. El número de moles, ¿a qué es igual, profesor? A la masa, que es dato, de acá, ¿no? Acá muchas veces con SEMA va a haber pequeños inconvenientes. De repente tú has escuchado esto de acá. El atomogramo. De repente tú has escuchado el atomogramo o el molgramo. Atomogramo es igual que el número de moles. Antiguamente eso se llamaba ¿qué cosa? Atomogramo, profesor, cuando trabaja con qué? Con átomos. Y molécula hablamos que trabajan con qué? Con moléculas. Después también se empezó a dividir ¿qué cosa? Compuestos masa molar, masa fórmula. Pero para que tú no te compliques la vida, profesor, acá arriba siempre coloca la masa. Acá siempre vas a colocar la masa molar. Por eso en ese caso es el, ¿qué elemento era? Magnesio 24 gramos. A ver, un segundito, a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? A ver, casi te veo, no te veo. A ver, a ver. La masa de magnesio, era el magnesio, sí, era el magnesio. Era el magnesio, ¿verdad, profesor? Era el magnesio. No era calcio, profesor, me está emocionando. Era magnesio. Magnesio, y mira acá, vale 24 UMAS. ¿Acaso lo que tienes que colocar acá es gramos, no UMAS? ¿Tú qué haces, profesor? Lo borro y coloco que hasta 24 gramos. Y no pasó nada. ¿Esto qué es equivalente, profesor? Es lo que te piden, pues, el número de moles. ¿Cuánto vale la masa? Profesor, vale 1,2. Pero recuerda, está en gramos, así que lo pasamos por 10 al cubo gramos, ¿no? Y listo, profesor, entre 24 gramos. Van los gramos, profesor, ¿qué me quedaría? Le corres un cerrito por este lado, pues, ¿no? Lo pones como tú quieras, ¿no? 120, profesor, ¿no? Le vas 2 cerros, ¿no? Entonces, profesor, ¿cuánto me saldría acá? A ver, si yo le doy un cerito, sería simplemente ¿cuánto? 12, ¿no? Profesor, no me conviene ponerle un cerito, ¿no? Simplemente me saldría aproximadamente ¿cuánto? A ver, 5, ¿no? Un medio, profesor, no, un medio. O sea, matemáticamente, ¿en cuánto se convierte acá?
Si le voy a un 0, profesor, y dos ceritos. 1200, ¿no? 1224 sería decir más 5, 5 nada más. Si no me equivoco, sería 5, ¿no? Profesor, 5 o 50, ¿no? Sí, 50 mol, ¿no? 50 mol, ¿no? 50 mol. Entonces sería la... Ah, no, 5 nada más, 5 nada más, ¿no? Estoy equivocándome en la parte operativa. Me estoy equivocando, ¿no? Entonces sería 5 nada más, sería 5 nada más. Entonces simplemente sería 5. 50, ¿no? Uy, estoy peor, porque 50, no es 50, no es 50. Primero me equivoco y luego no me equivoco. Pasamos al punto número 3, a ver. Dice, en 3 moles de metano, calcular el número total de átomos. En 3 moles de metano, ¿no? En 3 moles de metano. El número de átomos totales, ¿no? Digo preciso. Ahora vamos a poner, ¿qué cosa? La interpretación. Pues ahora vamos a poner la interpretación. En 3 moles de metano, profesor. Vamos a poner interpretar, profesor. Yo tengo una mol de ¿qué? Yo tengo una mol de metano. Mira acá. Esa parte es interesante. Acá tienes que aprender a interpretar la fórmula. Yo tengo una mol de metano. Y en una mol de metano, ¿cuántos carbonos tienes? Yo tengo un carbono. 1. ¿Cuántos hidrógenos tienes? Yo tengo 4. Mira acá. Entonces, en una mol de metano, yo tengo ¿qué cosa? Una mol de ¿qué? De carbono. Yo tengo ¿qué cosa? 4 mol de ¿qué? De hidrógeno. Ahora, profesor, pero tú no tienes ¿qué cosa? 1, dice que tienes 3. Entonces, profesor, ¿le multiplico por cuánto? Por 3. Lo multiplico por 3. Si tú le multiplicas por 3, a él también, por ejemplo, ¿cuánto? Por 3 y por 3. Entonces, ¿yo cuánto tendría, profesor? Acá tendría ¿qué cosa? 12 mol de ¿qué? De hidrógeno. ¿Cuánto tendría acá? 3 mol de hidrógeno. Ten presente esa pequeña talla. En una mol de metano hay una mol de carbono y 4 mol de hidrógeno. Si yo tuviera 3, le multiplico por 3 a todo, ¿no? Por 3 a todo. Pero, profesor, me están pidiendo la cantidad de átomos. Entonces, me pide la cantidad de átomos, ¿no? A ver qué me pide. ¿Pide cantidad de átomos o no me pide cantidad de átomos? A ver, la cantidad de qué me está pidiendo. A ver qué me está pidiendo mi problemita. Me pide el total de átomos, ¿no? El total de átomos, el total de átomos. Entonces, a ver, el total de átomos. Ahora, profesor, la cantidad de átomos, ¿cuánto es? Lo que está acá, pues. ¿Cuántos átomos tengo? Yo tengo 12 átomos de quién? O 12 molas de quién? De hidrógeno. ¿Y cuántos de carbono? 3, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues tendría que cosa de carbono más hidrógeno. ¿De carbono cuánto tengo, profesor? De carbono tengo ¿cuánto? 2. ¿Cuánto tengo de hidrógeno, profesor? Tengo 3. Tendría que cosa 15 mol. Pero recuerda que una mol ¿a qué es equivalente? También equivalente al número de Avogadro, ¿no? Equivalente al número de Avogadro. O equivalente, ¿qué cosa? A 6 por 10 a la 23. Entonces, en el problema te pueden pedir con cualquiera de estos equivalentes. Pueden colocar 15 Na, 15 N sub 0 o 15 por 6 por 10 a la 23. Y si te percatas en el problema que me están pidiendo, pues me están pidiendo con el Na, creo, ¿no? Con el Na, ¿no? Claro, sería 15 Na, ¿no? Pero recuerda que te lo pueden pedir con cualquiera de ellos, ¿no? Pasamos al problema número 6. Pasamos al problema número 6. Pasemos al problema número 6. Aquí me dice el problema número 6. Calcule el número de moléculas que existe en 900 gramos de agua. 900 gramos de agüita, por favor. De agüita y listo, nada más, ¿no? Y listo. Entonces, por favor, me pide el número de moléculas. Y tú siempre tienes que borrar esta fórmula. La masa entre su masa molar, ¿a qué es igual? Al número de átomos o moléculas. En este caso, el número de moléculas, ¿no? Recuerda, acá puede ir átomos si trabajamos con átomos. Acá trabajamos con moléculas y por eso colocamos un número de moléculas.
¿Entre cuánto? El número de Avogadro. ¿Cuánto vale 6 por 10 a la 23? Y listo. ¿Pero cuánto vale la masa? Exacto. ¿Cuánto vale la masa? 900. Ahora acá, ¿alguien me puede decir cuánto vale su masa molar del agua? O sea, ¿alguien me puede decir cuánto vale su masa molar del agua? Por eso hay problema, dicen problema. ¿No? Ya se durmieron, ya creo. Por si acaso, la masa molar del agua es... Recuerda, ¿cómo se calcula su masa molar? Ya hemos visto ya, del agua. Recuerda que el hidrógeno, ¿cuánto vale? 1, profesor. El oxígeno, ¿cuánto vale? 16. ¿Cuántos hidrógenos tengo, profesor? Claro, excelente, ¿no? Excelente. Yo tengo 2. Claro. Yo tengo 2 hidrógenos. ¿Cuánto vale? 1. ¿Pero cuántos oxígenos tengo? 1. ¿Cuánto vale? 16. En admisión, esto siempre es dato. Y lo malo que en admisión es que colocan qué cosa, UMA. Y acá el alumno se trauma, se asusta, empieza a llorar. Entonces eso sale 18 UMA, dice. Pero, profesor, yo no lo quiero en UMA, yo lo quiero en gramos, pues, porque aquí está en gramos. Ya te dije. Así, disimuladamente, ¿qué haces? Borra, ¿no? Disimuladamente, no nadie se da cuenta y lo coloca gramos. Pero ten presente que una UMA no es igual a un gramo. Ten presente porque lo colocas aquí en gramos. Y listo, profesor. En gramos. Y coloco 18 gramos. Acá, profesor, ¿qué sería? El número de moléculas, ¿qué es lo que me piden? Colocamos Michi nada más. M. Y 6 por 10 a la 23, ¿no? Ya tendrías la respuesta, ¿no? Recuerda, acá siempre ve la masa molar, ¿no? Como este es un compuesto covalente, se le llama masa molecular. Pero ¿qué pasa si acá tuvieras, entre comillas, un compuesto iónico? Tú calcula igualito, nada más. No te quieres los nombres. Tú en la parte inferior, si acá, entre comillas, fuera, por ejemplo, imaginemos que en un momento hemos visto que vas a ver el hidróxido de qué? De calcio, ¿ves? Este es un compuesto iónico. O sea, como es un compuesto iónico, este se le llama masa fórmula, unidad fórmula. Pero ¿cómo se calcula? Igualito. 40 más 2 por 16 más 2 por 1. Ahora, acá puede ser masa fórmula, unidad fórmula, que no interesa, profesor. Acá vas a colocar simplemente. Solo que en este caso se llama masa molecular y esto es compuesto iónico, unidad fórmula, nada más, ¿no? Entonces, ahora sí podemos responder a la pregunta. ¿Cuánto vale acá, profesor? 18 por 5 es 90, profesor, pero yo no quiero 90, yo quiero 900, ¿no? 50, ¿no? ¿Cuánto por 6 por 10 a la 23? ¿No? Sería el número de moléculas. Y esa fórmula es la que quiero que aparezca en tu cuaderno, ¿eh? En la tarea te dije 5 puntos menos, ¿eh? Sin decirte nada. Yo veo que no aparece 5 puntos menos de frente, profesor, de frente nada más. De frente nada más, de frente nada más. A ver. A ver, pues pasamos al problema número... A ver, ¿cuánto tiempo? Uy, menos de un minuto. Ni bien se acaba eso, señores, al toque nos volvemos a conectar, ¿no? Se va terminando, volvemos a conectar, nos volvemos a conectar.